Puedes darle un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. La palabra de Dios dice en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Levanta tus manos. Padre, que tu palabra se grabe en mi corazón y se haga viva para llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús, amén. Hay algo que a mí me encanta de Jesús, y es que de antemano ya Él estaba avisando a los discípulos. Él estaba diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y muchas veces como cristianos nos desesperamos, porque no escuchamos la voz de Dios, porque no recurrimos a Dios, y Dios constantemente nos está hablando. Dicen que un hombre un día va a la oficina de su pastor y le dice: pastor, yo quiero que Dios me hable. Y el pastor le dice: lea la Biblia. Sí, pero yo quiero que me hable audiblemente. Dice que el pastor le dijo: léala en voz alta. Dios constantemente nos está hablando a través de su palabra. El problema es que como cristianos queremos que se abra el cielo, queremos que baje un ángel, queremos que venga el pastor, el obispo y nos diga: mira, así te dice Dios. Pero no escuchamos la voz del Espíritu Santo que está en nosotros. Hay un testimonio que a mí me encanta y lo he contado varias veces. Dicen que un misionero lo envían a otro país a fundar una iglesia, a abrir una iglesia, y él empieza a predicar, pero cuando llevaba 6 meses, dice que va a inmigración a renovar la visa, y en inmigración le dicen: mira, nosotros no queremos gente aquí predicando, te tienes que ir. Y dice que él sale triste de ahí y siente una voz que le dice: yo te traje aquí, de aquí tú no te vas. Pero es ese sentir que a veces uno tiene como un pensamiento, y es una voz que normalmente uno ignora. No sé si te ha pasado, pero recuerdo que una vez yo estoy en la dulcería del estadio, parqueo mi bicicleta afuera y entro a firmar una factura. Y yo siento esa voz que me dice: te van a robar la bicicleta. Pero como que uno es negligente, yo también ignoré esa voz como mismo hizo este hombre. Y al final, ¿qué pasó? Me robaron la bicicleta. ¿Por qué? Porque ignoré esa voz. Y eso mismo le pasó a este hombre. Él no le hizo caso a esa voz, va para su casa, habla con su esposa y dice: mira, yo necesito que Dios me dé una respuesta. Yo necesito que Dios me hable porque nos dijeron que nos tenemos que ir y yo necesito una respuesta de parte de Dios. Y él empieza a orar, dice que pasan 8, 10, 15 horas, 20 y tantas horas. No sé si a usted le ha pasado, pero yo me paso de rodilla 20 minutos y ya tengo las piernas entumecidas. Bueno, imagínese un hombre después de 20 y tantas horas orando de rodillas. Y dice que él siente que la puerta se abre tras de sí, y él piensa que es su esposa y le dice: mi amor, mira, ya te dije que no voy a salir de aquí hasta que Dios me hable. Pero dice que cuando ve la imagen era un hombre con las manos agujereadas. Y aquel hombre le dijo: yo te traje aquí, de aquí tú no te vas. Y desaparece. Y dice que él sale emocionado y le dice: mujer, mujer, se me apareció Jesús, vi al maestro. El resumen del testimonio es que hoy en día es una de las iglesias más grandes de ese lugar. Pero dice que él empieza a contar el testimonio por donde quiera que iba. Dice que él empieza a decir: mira, después de 20 y tantas horas orando, se me apareció Jesús. Y seguro que muchos aquí van a decir: voy a probar a hacerlo a ver si se me aparece. Espérate, déjame terminar el testimonio para que veas la enseñanza. Dice que un día, estando él en una campaña en otro país, en el hotel, siente la voz audible de Dios. Y le dice: ¿cuándo te sentiste más identificado? ¿Cuando en emigración te hablé al corazón o cuando te me tuve que aparecer para que me creyeras? Dice que él le dijo: bueno, Señor, realmente cuando te me apareciste, eso fue algo que me marcó más, eso fue algo que me impactó más. Dice que Dios le dijo: si le hubieras hecho caso a la primera voz, te hubieras ahorrado 24 horas de oración. Y él le dice: Señor, pero hay un problema. Yo tengo envidia de los profetas, porque los profetas hablaban contigo cara a cara y ahora hay que creerlo todo por fe. La fe es algo muy difícil. Aquí seguro que muchos de ustedes también piensan igual que este hombre.
Yo mismo también lo pensaba, yo decía, bueno, Señor, ahora hay que creerlo todo por fe. Sin embargo, Moisés subía al monte, hablaba contigo cara a cara. Elías subía al monte y tú te le manifestabas de una manera sobrenatural. Y a veces nos tiramos a orar y sentimos que la oración no pasa ni del techo. Pero tú sabes lo que Dios le respondió a este hombre. Le dijo, tú no has entendido nada. Antes a algunos yo me les aparecía. Con algunos hablaba cara a cara. Pero ahora, por medio del Espíritu Santo, a todos me les meto dentro. Y desde dentro les hablo. Y desde dentro trato con ellos. Entonces, desde el momento en que tú en este altar o en el altar que lo hayas hecho, tú aceptaste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo vino a morar en ti. Y el Espíritu Santo constantemente te está hablando. Solo tienes que prestar atención a esa voz. A veces tenemos situaciones, estamos desesperados y Dios nos habla por cualquier medio. No sé cuántos de aquí vieron la película de La Cabaña. Es una película que a mí me encantó. Pero hubo algo que me chocó un poquito cuando la vi la primera vez. Y es que a Dios Padre lo representan con una mujer. Pero Él dice algo que me hizo cambiar totalmente la perspectiva. Y es cuando le dice, mira, por el problema que tú tuviste, yo no te me puedo aparecer como un hombre porque te ibas a sentir mal, porque tú tuviste problemas con tus padres. Y ahí yo me di cuenta de que verdaderamente Dios tiene un atributo que muchas veces nosotros encasillamos. Y es que Dios es soberano. ¿Sabes lo que quiere decir soberano? Bueno, en buen cubano quiere decir Dios hace lo que le da la gana. Dios te puede hablar a través de cualquiera. Ya sea la palabra, ya sea un niño, ya sea un anciano, ya sea un borracho, pero tienes que prestar atención. Mi tío, recuerdo que mi abuela me contaba cuando era más joven que abrieron el Mariel, aclaro, mi tío no es cristiano, dice que él estaba orando porque él quería irse y se iba a tirar en una balsa, él era jovencito. Y dice que un día, como él más o menos, mi abuela lo crió en el Evangelio, él abre la Biblia y le dice, Dios mío, yo quiero que tú me hables. Y dice que le sale un pasaje que decía, serás como los que yaces en el mar. Y dice que él no entendió aquello. Y cuando fue a mi abuela le dijo, oye, mira lo que me salió. ¿Qué quiere decir eso? Y mi abuela entonces le explicó y él entendió y no se fue. Pero tengo otro testimonio también de él y ya te digo, es impío, para que entiendas que si a un impío Dios le habla, con más razón te tiene que hablar a ti que eres hijo. Entonces, dice que estando ya él en los Estados Unidos, él necesitaba sacar a su familia para allá. Él necesitaba sacar a la esposa, a los niños. Y entonces él empieza a orar y le dice, Dios mío, háblame, porque le estaban proponiendo un negocio en el que iba a ganar mucho dinero. Pero ya ustedes saben, era dinero que no era, que era mal habido. Y dice que él empieza a orar y saliendo de su apartamento ve en un camión un cartel que decía el dinero mal habido, no sé qué, pero él entendió que era Dios que le estaba hablando. Entonces, ¿cómo es que a veces el impío, el inconverso, entiende mejor la voz de Dios que nosotros que somos hijos? La Biblia dice en el libro de Juan, porque a los que le recibieron les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos y Dios constantemente nos está hablando. Simplemente tenemos que prestar atención a lo que Él nos está diciendo. Vamos a tomar una decisión. Lo primero que tiene que hacer el cristiano, ¿qué es? Orar. El problema es que a veces nos duele la cabeza, tenemos un dolor de muela y ¿en qué pienso? Déjame ver al amigo mío que es médico. Déjame llamar a fulanito para que me resuelva. Déjame ver a este que tiene contacto. Y lo último que hacemos es orar. No, el cristiano lo primero que tiene que hacer es orar. Tengo un dolor de muela, Padre, ¿qué es esto? Dime, ayúdame, ¿cómo hago? No podemos ser ignorantes tampoco. Si persiste el dolor de muela, yo me tomo la pastilla, yo voy al médico, pero mi primera opción tiene que ser Dios. Tiene que ser recurrir a Dios para que Él me dé una respuesta, para que Él me dé una solución convincente. Porque a lo mejor yo voy para el hospital, pero si ya lloré, Dios me abre las puertas. Sin embargo, si no oré, se me complica. Como dice el pastor, se trabó el dominó. Entonces lo primero que el cristiano tiene que hacer es orar para todo. Después yo salgo, resuelvo con fulano, veo a Yusi para que me ayude, veo al otro. Pero lo primero que yo tengo que hacer, al primero que tengo que recurrir es a Dios. Y aquí Jesús les estaba hablando de antemano a sus discípulos. Aquí Jesús le estaba diciendo, estas cosas os he hablado
de antemano ya les estoy diciendo lo que va a pasar para que ustedes tengan paz. Porque lo que más necesita valorar el ser humano es la paz. Y Jesús decía, mi paz os dejo, pero no como os la da el mundo. ¿Sabes por qué? Porque la paz del mundo está condicionada a cómo se encuentra el ser humano. Si tengo recursos, si estoy bien, si no estoy enfermo, tengo paz. Pero ya si no tengo recursos, si la cosa se puso mala, si hay apagón, entonces ya estoy mal. Ya perdí la paz. Y se fue la corriente y tuve a los cristianos desesperados. Dios mío, qué país es este, y hay que irse por Nicaragua, y esto no es fácil, y cuándo se va a caer esto. Pero no, esa no es la paz que Dios te ofrece. La paz que Dios te ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que no es una paz condicionada, no, ya sea que haya corriente, ya sea que no haya corriente, ya sea que haya necesidad, ya sea que no haya necesidad, no importa, yo tengo paz porque mi paz no me la da el mundo, mi paz me la da Dios. Entonces esa era la paz que Jesús le quería transmitir a sus discípulos. Por eso él le decía, mira, tengan paz, ya yo se lo estoy diciendo de antemano. Es como que tú vas a entrar a un negocio. Tú vas a entrar a un negocio y viene alguien que tú sabes que es una persona despegada. Tú sabes que es una persona que tiene recursos y te dice, mira, el negocio ese va a ser un poquito complicado, vas a pasar trabajo, te vas a tener que levantar temprano, pero no te preocupes, yo te voy a dar el dinero para que tú lo hagas. A ti el dinero no te va a faltar, el dinero va a ir por mí. Lo único que hace falta es que tú te levantes temprano, que tú vayas, que tú abras el local. Así mismo le estaba diciendo Jesús. No se preocupen. Tengan paz, se lo estoy diciendo con tiempo, mira, va a pasar esto otro. Hay muchos cristianos que cuando se enteraron de la guerra esa en Rusia contra Ucrania, ay Dios mío, ¿qué dice la Biblia? Es triste, pero la Biblia dice, en los tiempos finales habrán plagas, habrán epidemias, una nación peleará contra la otra. Entonces, como cristianos tenemos que tener paz. Esto que está pasando solo demuestra que la venida de Cristo se acerca. Solo eso, más nada. Hay que tener paz. Ya Cristo de antemano nos lo dijo. Ya Él nos dijo, en aquellos tiempos va a haber guerra, va a haber de todo. Pero ustedes tranquilos, porque el fin va a estar cerca. Cristo viene por su iglesia. Porque si sabemos creer que Cristo murió por nuestros pecados, si sabemos creer que Él sana, que Él hace milagros, entonces ¿cómo no vamos a creer que Él viene por su iglesia? Porque a veces al cristiano es como que se le olvida eso. No, Él también dijo que venía por su iglesia. Él también dijo que venía a buscarnos. Él también dijo que iba a prepararnos morada. Entonces tenemos que tener paz. Y esta es la parte que no nos gusta oír. Y es cuando dicen, en el mundo tendréis aflicción. Déjame traducírtelo al lenguaje cubano. En Cuba tendréis apagón. Pero confía, porque Él venció al mundo. Las aflicciones son algo, vaya, que desde que entró el pecado al mundo, es algo normal, por decirlo así. Y Cristo nunca nos dijo, ustedes van a tener un evangelio color de rosa. El que te dijo que el evangelio era fácil, déjame decirte, te mintió. El evangelio no es fácil, porque Jesús mismo decía, angosta es la puerta. Entonces, el evangelio es difícil. El evangelio es complicado. Esa doctrina que hay por ahí que dice que Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Yo creo que Dios prospera, yo creo que Dios bendice. Pero el evangelio no es color de rosa, mi hermano. El evangelio es una cosa complicada, es una cosa difícil. Es día a día morir al hombre interior para que Dios crezca en nosotros. Y el evangelio es un poquito más complicado porque ayer yo se lo comentaba a los jóvenes mientras estaban en el parque. Estábamos oyendo música y le decía, aquí nos confunden fácilmente con los del mundo, pero si ahora mismo nosotros nos cogemos y nos ponemos a predicar, enseguida esa patrulla que ha pasado 3 veces viene aquí, nos mete una multa, nos critica. Porque al cristiano se le hace difícil. Las veces que hemos salido a predicar siempre tenemos problemas con la policía. Siempre alguien de la seguridad se nos acerca, oye, siempre. Sin embargo, a la gente que está fumando, no les pasa nada. Entonces, esas son aflicciones que el cristiano va a tener. Los apóstoles, todos, sin excepción, murieron por causa de la fe. Entonces, como cristiano, tú tienes que ser entendido. Tú tienes que saber que por causa de Cristo te van a vituperar, por causa de Cristo van a hablar mal de ti, por causa de Cristo te van a criticar, por causa de Cristo vas a recibir
humillaciones, críticas. Pero hay que mantenerse creyéndole a Dios, porque ya Jesús de antemano nos lo habló todo. Jesús dijo, si a mí me hicieron esto, a ti también te lo van a hacer. A ti también te lo van a hacer, pero si a mí me escucharon, a ti también te van a escuchar. Si yo hice milagro, tú también lo vas a hacer. Si yo sané a los enfermos, tú también lo vas a sanar. Y cosas mayores que esta vosotros haréis. Entonces tenemos que mantenernos confiando en Dios, no nos queda de otra. Es como decía Pedro, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida? Ya no tenemos vuelta atrás. Ya virar para atrás no es una opción. Ya hay que seguir para adelante. Hay aflicciones, hay problemas, hay situaciones. El cristiano no está exento de eso. El cristiano también se enferma. Al cristiano también le da un dolor de cabeza. Al cristiano también le da un dolor de muela. Al cristiano tristemente también se le muere un pariente. Pero nosotros no tenemos la esperanza puesta en este mundo. Nosotros tenemos la esperanza puesta en las cosas de Dios. Debemos dejar de pensar. Amén. Debemos dejar de pensar tanto y aferrarnos tanto a las cosas de este mundo. Y te lo digo yo que realmente también a veces me apego bastante a las cosas de este mundo. Que si el celular, que si esto, que si lo otro. Y nos apegamos bastante a las cosas de este mundo. Pero el cristiano tiene que entender que tu herencia es celestial, no humana. Jesús decía, háganse tesoros en el cielo, no en la tierra. Porque el tesoro que tú haces en la tierra se corrompe, se gasta, no sirve. Pero el tesoro que tú haces en el cielo es el que vale. Entonces ese es el tesoro que tú tienes que hacer. Un tesoro en el cielo. No te preocupes por las aflicciones de este tiempo. Yo le compartía algo a la gente allá en Villanueva y le decía, mira, ¿tú sabes cuál es el problema? Que si tú te pones a mirar las noticias y lo que dice Serrano y lo que dice el otro y lo que dice el otro, obviamente que tu fe va a ser así para abajo. Pero cuando tú te pones a leer Biblia, cuando tú te pones a meterte con Dios, cuando tú te pones a buscar de Dios, a ti no te importan las aflicciones. Porque por un lado Serrano te está diciendo, esto está malo, hay dificultad, va a haber problemas con las plantas, se cayó Felton, se cayó lo otro, va a haber afectaciones con la corriente. Pero por otro lado, como decía nuestro pastor los otros días, la Biblia te está diciendo, sí, en Egipto había plaga, en Egipto había necesidad, en Egipto había problemas, pero en la región de Gosén, donde estaban los cristianos, donde estaba la catedral de Holguín, no había problema, ahí había luz, ahí no había plaga, ahí no había epidemia, porque Dios estaba ahí para ellos. Entonces el cristiano tiene que estar aferrado a Dios. El cristiano tiene que estar sujeto a Dios. Cuando yo leo la Biblia me doy cuenta que el pueblo de Israel pasó aflicciones. El pueblo de Israel se las vio. Porque cuando Moisés llega a Egipto, yo me imagino que Moisés se presenta a los líderes y le dice, mira, Dios me mandó para que ustedes salgan de Egipto. Y aquella gente, imagínate, después de tantos años de esclavo, yo me imagino que dijeron, gloria a Dios, ya era hora, ya era el tiempo. Y entonces Moisés sale para allá, guapiao, para donde está el faraón, porque él sabía que Dios le había hablado, ya le había visto las señales. Yo me imagino que Moisés iba para allá confiado. No, faraón, mira, Dios dice que tienes que dejar salir al pueblo de Israel. Ah, no, tú no lo vas a dejar salir, tira ahora al piso. Y así fueron como 3, 4 plagas y faraón se ponía más terco. Pero no eso, ya en una de esas plagas dice el faraón, mira, como que ustedes tienen tiempo para hablar tanto y para quejarse tanto, ahora van a tener que trabajar al doble. Y ahora no se les va a dar los materiales, ahora ustedes tienen que buscarlo. Y dice que el pueblo le dijo, papá, Moisés, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú no viniste a liberarnos? Entonces, y eso nos pasa a veces a nosotros, vemos que viene el problema, vemos que viene la aflicción y decimos, bueno, pero ¿y dónde está Dios en esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué las aflicciones? ¿Por qué los problemas? Y eso mismitico pensaba el pueblo de Israel. ¿Por qué pasó esto? Si tú viniste a liberarnos, a ti Dios no te habló, tú no hiciste señales, tú no hiciste milagros, ¿qué pasó? Pero Dios es un Dios especialista en el momento más difícil, en el momento que más complicada está la cosa, entonces cuando Él mete su mano. Faraón estaba terco, ya iban 9 plagas, pero Dios le dijo, prepárate. Porque ahora es que van a salir. Pero no van a salir con las manos vacías, no. Se van a llevar de todo, oro, plata. Los egipcios le van a dar todo.
Porque cuando Dios va a hacer algo, a Él no le importa que haya aflicción, a Él no le importa que haya problemas, a Él no le importa que haya apagón, a Él no le importa que haya necesidad, a Él no le importa que haya plaga o necesidad, lo que sea. A Él no le importa, Él lo hace. Dice la palabra que Moisés le pregunta a Dios, bueno, ¿y de dónde tú vas a sacar tantas reses, tantas vacas para alimentar a este pueblo? Y Dios le responde, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso tu situación, acaso tu problema limita a Dios? Para nada. A Dios no lo limita nada. Tú puedes estar viendo allá afuera el panorama que estés viendo. Tú puedes estar viendo allá afuera que esto se está cayendo, que hay plaga, que hay epidemia, que hay crisis, que hay apagones, que hay lo que sea. Eso a Dios no lo limita. Yo te aseguro que el día que Dios meta la mano en esta nación, esto cambia. Porque Cuba no necesita una intervención de Estados Unidos, ni de Rusia, ni toda esa historia que la gente se ha hecho en la cabeza. No, no, para nada. Cuba lo que necesita es una intervención divina. Porque la Biblia me habla de que cuando Israel estaba en sus mayores crisis, Dios intervenía. Israel era bendecido. Israel era bendecido por causa de una intervención divina. Entonces Cuba lo que necesita es una intervención divina. El cristiano tiene que estar orando y peleando para que Dios intervenga en esta nación. Y termino con esto. Las palabras que Jesús le dice, ya para acabar de cerrar, dice, ya les dije que van a tener aflicción, ya les dije que van a tener problemas, ya les dije que va a haber necesidad, a ustedes lo van a perseguir por causa mía, a ustedes lo van a vituperar, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Jesús te estaba diciendo, mira, tú puedes tener el problema que tengas, tú puedes tener la necesidad que tengas, ya yo vencí. Ya tú lo que tienes es que caminar en base a esa victoria. Es lo único que tú tienes que hacer, es lo único que el cristiano necesita, caminar en base a esa victoria. Es como que, déjame ver cómo te lo explico. Mira, en los tiempos de antes, cuando un soldado español conquistaba, bueno, nosotros conocemos eso por causa de la historia de Cuba. Cuando conquistaba, el soldado hacía esclavo a los indios. Ya el soldado había ganado, ya él tenía la victoria. Pero venía el hijo de él, que no había peleado, no había hecho nada, pero por causa de ser hijo de él, ya él mandaba sobre todos esos que él había cogido como esclavos. O sea, el padre cogió como esclavo esos que él venció. Y el hijo, sin haber peleado ni haber hecho nada, tenía autoridad sobre esos esclavos. Y si esos esclavos no obedecían al hijo, automáticamente los mandaban para el cepo, castigo. El hijo lo único que tenía que hacer era mantener esa victoria. Creerse que su padre había vencido a eso y que ellos eran esclavos de él. Más nada que eso. Entonces, como te decía ahorita, si la palabra te dice a los que le recibieron, se les dio el privilegio de ser hecho hijo de Dios. No, ya. Yo creo que con eso tú tienes más que suficiente para irte hoy confiado para tu trabajo. Porque Él venció al mundo, solo necesitamos mantenernos creyendo. Dice la palabra, Abraham creyó esperanza contra esperanza. Y oye, con 100 años es difícil tener un hijo. Sin embargo, él se mantuvo creyendo. Él se mantuvo creyéndole a Dios. Y aun cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo Isaac, él no dejó de creerle a Dios. Él se mantuvo ahí en obediencia. Él se mantuvo caminando conforme a lo que Dios le había pedido. ¿Y qué te puedo decir de todos los hombres de la fe? David. Pero hay uno que me encanta y es José. Porque mira que José pasó aflicciones. Mira que José pasó adversidades, pero sin embargo se mantenía siendo íntegro. Se mantenía creyéndole a Dios. Y cuando eso, todavía Jesús no había dicho las palabras, confiad porque yo he vencido al mundo. Pablo y Sila estaban en una prisión. Y según he visto en las películas, cuando en ese tiempo encerraban a un preso, le ponían en los pies y en las manos cadenas. Y era tirados así, con las manos para adelante y los pies para adelante. Y en medio de esa aflicción, en medio de esa agonía, ellos dijeron, ya Cristo dijo que venció. Vamos a cantar un himno. Y
No sé qué canción estarían cantando ellos, pero me gusta pensar que es esa, que yo diría es el himno de los cristianos. Obviamente esa canción en ese tiempo creo que no se había inventado, pero me gusta pensar que fue esa la que cantaron, esa que dice: cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Y dice que un terremoto sacudió la cárcel y las cadenas se empezaron a romper. Entonces la aflicción que estaban pasando Pablo y Silas no pudo prevalecer contra la victoria que ya Jesús había tenido. No sé si tú entiendes eso, pero la aflicción, el problema que tú puedas estar pasando, no se compara con la gloria venidera que habrá de manifestarse a los hijos de Dios. Por eso Pablo decía: la gloria de Dios, la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. Aquí estamos acostumbrados a ver esto lleno, estamos acostumbrados a ver el mover de Dios en esta iglesia, pero la Biblia dice: la gloria postrera será mayor que la primera. Todavía no has visto nada. Todavía Dios puede hacerlo mayor. Todavía Dios puede meterse aquí de una manera sobrenatural y ya no van a ser 3, van a tener que dar 6 cultos. Porque esto se va a llenar de una manera sobrenatural. Pero tenemos que estar aferrados, confiando en esa victoria de Dios. Es la única forma de alcanzar un avivamiento. La única forma de hacer que esta nación sea avivada es confiar que Cristo ya venció. Si tú confías que Cristo ya venció y te mantienes ahí, aferrado a esa victoria, prepárate para lo que Dios va a hacer. Prepárate para lo que Dios va a hacer, porque lo que Dios va a ser algo grande. Dios no es un Dios que se limita, Dios no es un Dios escaso. Dios es un Dios que cuando hace las cosas, las hace sobreabundante. A Dios le gusta lucirse en el momento más malo. Entonces, que se ponga peor, no importa. Que apriete un poco más, porque ahí es que tú vas a ver la mano de Dios. Cuando las cosas están buenas, es normal que alguien venga y te regale algo. Ahora hay abundancia de plátano y yo vengo y te regalo un racimo de plátano y eso tú no lo vas a echar a ver. Tú vas a decir: sí, el plátano abunda en este país. Pero cuando no hay plátano y viene alguien y te da un racimo de plátano, tú dices: wow. Entonces, ahora tal vez tú todavía dices: puede ser obra de la casualidad. Tal vez el que está allá afuera dice: no, eso es obra de la casualidad. Sí, puede ser. Pero cuando esto se pone bien malo, cuando esto aprieta, cuando la necesidad de verdad está fuerte, y entonces tú ves los milagros, entonces tú ves lo sobrenatural, entonces tú ves cómo Dios obra, entonces tú tienes que decir: esto es obra de Dios, esto es obra de Dios. No hay de otra. Hay que meterse con Dios, hay que buscar de Dios, hay que creer en esa victoria. Hay que creer que ya Cristo venció. Entonces, en el mundo tendremos aflicciones, en el mundo tendremos problemas, en el mundo tendremos situaciones. Pero confía, iglesia, confía, porque Jesús ya venció al mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que su gracia y su favor no se aparten de ti jamás. Amén.